Han hecho ustedes lo que es orogénesis, es decir, gametogénesis. Luego han hecho fecundación, luego división, después segmentación, implantación, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Ahí pasamos. Pasemos un poquito más para dar un repaso. Un poquito de otra más. Ahí. Vamos a repasar un poquito lo que han hecho. La secuencia nada más. Tenemos aquí el cuerpo uterino. Tenemos el ovario, las fimbrias, el ovario de la trompa, ¿no? Sabemos nosotros que una vez eclosionado el ovocito en el ovario, es succionado por las fibras de la trompa. Luego, esto avanza hacia el primer tercio de la trompa y ahí llegan los espermatozoides y se realiza la fecundación en el tercio exterior de la trompa. Luego de la fecundación empieza el periodo de división. Luego, segmentación hasta el estado de mórula. La mórula llega a la pared uterina y se realiza la implantación, ¿no es cierto? Implantación. Cuando se realiza la implantación, la membrana pelúcida desaparece y hasta ahí es el papel. ¿Desde cuándo sale la membrana pelúcida en el ovocito? ¿Se acuerdan desde cuándo? Desde cuando los folículos están en estado de... ¿Se acuerdan? Cuando los folículos están en primordial, primario, desde el folículo primario, tenemos membrana pelúcida hasta aquí. Realiza la fecundación y se acaba. Bueno, entonces la primera, por favor. Esto también es lo mismo, ¿saben? La primera. La anterior, la primerita. La primera, antes. Ahí. Ya, aquí. Entonces tenemos acá el blastocisto, que cuando la mórula entra en la cavidad uterina, a través de la membrana pelúcida ingresa líquido y va a formar una cavidad interna. Esta cavidad se llama blastocele. Este blastocele da el nombre del embrión a blastocisto. ¿Ya? Blastocistos estos, ¿no? Las células se dividen en macizo celular interno y macizo celular externo. El macizo celular interno se llama embrioblasto, aquí, y el macizo celular externo, a esto se llama tromboblasto. Macizo celular interno, externo o tromboblasto. Las células del macizo celular externo se aplanan y forman la pared del epitelio del blastocisto. Al desaparecer la zona pelúcida, se inicia entonces la implantación. Entonces tenemos acá el blastocisto, embrioblasto, tromboblasto. ¿Pasamos? Ya. Luego de la fertilización, el blastocisto ingresa a la cavidad. Pero vamos a ver cuántas células, qué cantidad de células van a formar el embrión y qué cantidad de células van a formar las membranas extrafetales, lo que no son el cuerpo del embrión. Herping en 1962 observó que al tercer día habían 58 células. De estas 58 células, 5 nada más formaban el embrioblasto y las 53 restantes formaban el tromboblasto. Es decir, la mayoría de células van a formar las membranas extrafetales, es decir, las membranas que se van a extraer, que van a salir fuera. El embrión va a estar constituido solamente por 5 células. Pero luego, al cuarto día de desarrollo, ya hay 107 células. De estas 107 células, igualmente 9 corresponden al embrioblasto y las 99 restantes al tromboblasto. Siempre la proporción es igual, menos para la parte del embrión y más para el tromboblasto. De estas 69 todavía, de esas del tromboblasto, las que están alrededor del blastocito son solamente 30. Y el resto, 79 restantes, se agrupan hacia el tromboblasto. Entonces, en resumen, siempre y en todo momento, las células del tromboblasto son la mayoría, es decir, aquellas que se van a expulsar en el momento del parto como membranas fetales, amnios, corium, todo eso, ¿no? El corium, por supuesto, va a constituir lo que es las vellosidades coriales, la placenta, etc., ¿no? ¿Pasamos? Ya, eso ya lo vimos, lo hacemos. Repasando es igual, ¿no? Ya lo vemos un poquito más claro. Esto creo que de la, no recuerdo. Aquí tenemos el ovario, hemos visto la serie de cómo maduran los folículos hasta que el folículo de Graf va a arrojar el ovocito, ¿no? Y luego, cuando quede el ovocito, queda, ¿qué elemento es este? El cuerpo núcleo.
el cuerpo lúteo, que va a permanecer durante los 3 meses, cuando hay gestación, durante los primeros 3 meses de gestación. Luego, entonces, eclosionado el ovocito, venimos acá, se realiza la fecundación, tercio exterior de la torre. Luego, periodo de división, segmentación, implantación. En el momento de la implantación, miren esto, ¿qué sucede? El endometrio está en qué estado? Secretor. Es decir, las células se encuentran bien turgentes, contienen alimentos, glicógeno, azúcares, proteínas, etcétera, que van a alimentar al blastocisto en forma indirecta. Por ejemplo, en las aves, nosotros tenemos el epitelio que alimenta el huevo. En el humano no, solamente es por la sustancia de la célula que tiene la pared endometrial. Entonces, vemos aquí como el blastocisto empieza a implantarse. ¿Pasamos? Ya. Luego, después de la implantación, ya estamos en la segunda semana de desarrollo. Primera semana, fecundación, segunda semana, ya tenemos el embrión implantado y va a diferenciarse en 2 elementos principales. Por eso se llama periodo de 2, según Conley en 1974. ¿Por qué es periodo de 2? Porque siempre se van a formar 2 estructuras importantes, muy importantes. Primero, por ejemplo, vamos a tener 2 capas germinativas, el epioblasto y el hipoblasto. También el trofoblasto se va a diferenciar en 2 estructuras, citotrofoblasto y silicio-trofoblasto. Y también, después del embriocito, que tiene 2 láminas, en la parte superior, una estructura pequeña va a formar el amnioblasto, es decir, las células del amnioblasto, la cavidad amniótica muy pequeña. Y al otro lado, el saco uterino, entonces siempre son 2, ¿no es cierto? Y también va a diferenciarse en somatopleura y esplagmopleura las capas del mesodermo, ¿no? de las capas primeras del embrión. ¿Pasamos? Ya, ahí tenemos la lámina anterior, por favor, y algo creo que queremos mencionar. Dijimos, ¿no? Ya. Dice, se divide el mesodermo extraembrionario en somatopleura y esplagmopleura. Ya dijimos, ¿pasamos? Ya, aquí tenemos la imagen mejor, la vamos a comprender mejor. Tenemos el embrión que se implanta en la mucosa uterina. Tenemos acá los epitelios todavía, el embrión va ingresando poco a poco por acción principalmente del silicio trofoblasto. El trofoblasto es un tejido de tendencia invasiva, de tendencia maligna. Entonces tiene la propiedad de corroe la pared del endometrio. ¿Para qué? Para que ingrese el blastocisto. Por eso es que cuando después del parto quedan células de trofoblasto en la puérpera, que ya da luz, estas células se convierten en malignas, entonces van a producir cáncer uterino. Y si no se quedara en el útero, puede hacer que esté en la circulación de la puérpera y va a producir el epitelioma, ¿no? El cáncer de los epitelios, que es todavía más voraz que el cáncer uterino. Entonces estas células son así, tienen esta propiedad, entonces no debe quedar ninguna. Por eso es que el obstetra, después del parto, controla a la paciente a los 7 días, 8 días. Le toma diferentes placas si es que sospecha algo y localiza el corium que está en el organismo, que debe ya desaparecido. Bueno, entonces seguimos con esto. Tenemos el embrión que ingresa a la pared uterina, diferenciándose 2 elementos. Acá tenemos el embrión bilaminar, epioblasto y hipoblasto, cavidad amniótica, cavidad uterina. Y el trofoblasto que se divide en citotrofoblasto y silicio-trofoblasto. El citotrofoblasto se caracteriza por tener células grandes del núcleo bien pronunciado y el citoplasma de las células bien definidas, una célula de otra muy bien definida. En cambio, el silicio-trofoblasto es diferente. Los núcleos son pequeños, alargados. No hay diferencia de la membrana celular. Entonces se agrupan así. Y son en mayoría. Es decir, estas proliferan más que las células del citotrofoblasto. Además observamos aquí en la pared una congestión, ¿no es cierto?, normal de esos días. Y luego tenemos también las glándulas uterinas, ¿no? Pasamos. Acá, eso es lo mismo, un esquema quizás para comprenderlo mejor. Tenemos aquí el embrión bilaminar, epioblasto y hipoblasto, cavidades amniótica uterina, y luego tenemos aquí el pedículo de fijación, que posteriormente va a ser el cordón umbilical. Luego tenemos aquí el corium, citotrofoblasto y silicio-trofoblasto, ¿no? El corte sagital de lo que hemos visto antes. ¿Pasamos? Ya. Un embrión de 9 días. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo mismo, pero con la diferencia de que el embrión está más adentro de la pared uterina. Tenemos acá
el coágulo de fibrina que ya está uniendo, ya está cerrando la pared de los epitelios de la pared uterina, del endometrio, ¿no? También acá diferenciamos el citotropoblasto alrededor de todo el embrión y por dentro el hipoblasto. A continuación del hipoblasto se forma una estructura importante que viene a ser las células de Heusen. Esta membrana de Heusen que es muy importante, ¿no? Luego tenemos acá la cavidad amniótica, cavidad uterina que ya hemos dicho, y también el cito y el silicio. Pero si nosotros observamos mejor el cito, estas empiezan a evaginarse hacia afuera. ¿Evaginarse para qué? Para formar la parte interna de las vellosidades coriales. Es decir, la parte interna de las vellosidades coriales que van a servir de eje a cada una de ellas. Y alrededor de ellas, el silicio tropoblasto. Pero el silicio tropoblasto prolifera mucho más, y también el cito. Pero como nosotros vemos, no es homogénea la distribución, la proliferación. Es más en el polo embrionario que en el polo embrionario. Entonces en el polo embrionario tenemos más célula del cito, más célula del silicio. Pero esta célula del silicio, por su gran proliferación, empiezan a formarse espacios. Estos espacios se llaman lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas están vacías en este periodo. Miren, noveno día de desarrollo. Posteriormente, acá tenemos sangre materna en la pared uterina, en el endometrio. ¿Por qué? Por la congestión mucho más pronunciada, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia del anterior, tenemos eso. El hipoblasto, epiblasto, todo esto ya hemos visto, ¿no? Y luego acá, la cavidad exocelómica. Fuera, cavidad intracelómica será dentro del embrión y exocelómica por fuera del embrión, ¿no? Saco vitelino primitivo, cavidad exocelómica. ¿Pasamos? Entonces, el embrión de 12º día, observamos, poco más ya entró el embrión a la pared uterina, la membrana acá entre una epitelio y otro ya no hay muy poquito, pero observamos también la cavidad exocelómica o cavidad de saco vitelino primitivo más grande. Pero por encima de esta se forman las capas del mesodermo, la esplagmopleura y la somatopleura. Somatopleura por fuera y esplagmopleura por dentro. Es un poco más grande a diferencia del anterior. Miren cómo la sangre que se encontraba fuera ha ingresado a los sinusoides, formando las lagunas trofoblásticas. 12º día de desarrollo. Ven ustedes, recién empieza a recibir en forma indirecta el alimento de la mamá mediante esas cantidades de sangre. Entonces acá hay circulación útero-placentaria. No llega aquí, pero sí aquí. Este trofoblasto va a formar la placenta, por eso se llama circulación útero, pared endometrial, placentaria, ¿no? Entonces, 12º día de desarrollo, muy importante, ¿no? ¿Pasamos? Vamos a ver el blastocisto 13º día, cómo va progresando de forma rápida. Ya tenemos lagunas trofoblásticas acá, en todo alrededor del embrión, ya ingresó completamente el embrión de 13º día. Ya ingresó, ya la pared del epitelio se ha unido y está dentro. Y estas digitaciones de la célula del cito aumentan, se pronuncian un poco más, ya causan las vellosidades coriales secundarias. Vellosidades coriales secundarias. ¿Por qué? Porque tienen cito, silicio y un poco de mesénquima acá. ¿Ya? Entonces, vemos las lagunas trofoblásticas también que han aumentado y están alrededor de todo el cuerpo. Blastocisto. ¿Pasamos? ¿Qué encontramos entonces importantemente en esta segunda semana? Se forma la capa interna del cito y silicio hemos visto, ¿no? Aparecen las lagunas, el tromboblasto erosiona, forma los sinusoides maternos, luego también se establece la circulación útero-placentaria, es decir, ya recibe alimento del útero de la madre, alimento materno, y pues terminó la implantación, 13º día de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces se forma saco vitelino primitivo y este sigue creciendo para formar posteriormente. La masa celular interna se diferencia y se convierte en el embrión bilaminar. Segunda semana, ¿no? Conclusiones de la segunda semana de desarrollo. ¿Pasamos? Ya. Vamos a ver tercera semana. ¿Qué pasa en la tercera semana? Como ven ustedes, nuestro embrión todavía no tiene ninguna forma. Es una lámina chata con dos hileras de células, hipoblasto e hipoblasto, ¿no? En la tercera semana, ¿qué pasa? Esta lámina, que nosotros vemos con dos hileras de células, va a empezar a dar orientación al embrión. Una orientación al formarse primero la línea primitiva, luego la notocorda y luego el tubo neural. Entonces, esta tercera semana se le llama periodo de 3 porque se forman las 3 hojas germinativas que son el neoblasto, hipoblasto y luego el mesoblasto. Y también se forman las 3 estructuras importantes.
línea primitiva, notocorda y tubo neural. ¿Ya? Pasamos entonces. Y aquí tenemos una vista, ¿no?, importante. Tenemos acá la cresta neural, la migración de las células hacia la cresta hacia arriba, y acá la formación del tubo neural. Es una vista lateral. Acá vemos los somitas cuando el mesodermo empieza ya a diferenciarse y a formar estructuras de los somitas. ¿Pasamos? La gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? O gástrula. Gástrula es el embrión trilaminar que ha formado ya el mesodermo, mesoblasto. ¿A partir de qué células se forman las células mesoblásticas? A partir del epiblasto. Tenemos epiblasto y a partir de aquí empiezan a secretar, multiplicarse las células del mesoblasto y van a formar posteriormente el mesodermo. Entonces tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Inclusive las células del endodermo o epiblasto reciben células del hipoblasto, que diga, reciben células del epiblasto. Entonces estas células mesodérmicas están en invaginación progresiva, ¿no? Pero no pasan para acá simplemente después del hipoblasto. Si nosotros nos orientamos, vemos un poquito, que este es nuestro embrión, todo esto, ¿no?, de la parte externa, pero ya se observa un pequeño orificio acá, que viene a ser el nódulo primitivo. Vamos a pasar. Es un corte transversal, esta es una vista dorsal, ¿no? Esta línea de acá constituye el amnios, que viene para acá, y hacia abajo el saco vitelino, ¿no? Este embrión en forma de hoja, lo vamos a ver que posteriormente va alargándose, ¿no? Es una hoja un poco más larga. Pero este orificio que tenemos acá, el nódulo de Hensen, es tan importante que nos ubica el centro de la hojita. Este centro de la hoja, pero todavía no sabemos cuál es arriba y cuál es abajo. Cuando el nódulo primitivo empieza a secretar células hacia la parte inferior va formando la línea primitiva, que es tan importante, y va a servir de eje al embrión. Esta línea primitiva nos da la orientación abajo y arriba. El nódulo de Hensen, que estaba al centro, lo que va hacia abajo, ¿no?, va a formar la membrana cloacal. Y luego la proliferación de estas células columnares hasta arriba va a formar la membrana bucofaríngea. Entonces ya tenemos una abajo y una arriba, una parte superior y una parte inferior en esa hojita que no sabíamos cómo era, ¿no es cierto? ¿Pasamos? Ya, luego esa hojita, al mencionar la teoría de desarrollo, empieza a doblarse para formar el tubo neural. Este es un periodo presomético, con algunos pequeños somitas. Esta es una vista de ratón y este es humano, ¿no? ¿Pasamos? Pero esa parte de formación del tubo neural no es tan rápida, ¿no? Regresamos nosotros a nuestra forma de hoja del embrión. Hemos visto que el nódulo de Hensen prolifera células hacia abajo para formar la membrana bucofaríngea y hacia arriba por dentro, a la membrana bucofaríngea. Luego tenemos aquí, como hemos visto, epiblasto y hipoblasto. Esto de acá, el amnios cortado, y esto de acá abajo, el saco vitelino cortado, ¿no? ¿Pasamos? Vamos a ver cómo proliferan estas células. Hemos visto que las células van hacia arriba y van hacia abajo nada más. Pero ¿cómo se rellenan las formas laterales del embrión? Porque el resto no va a estar vacío, ¿cierto? Tiene que haber una proliferación homogénea para una formación optimal del embrión. Entonces, tenemos aquí entonces la línea primitiva, el nódulo de Hensen, membrana bucofaríngea y membrana cloacal. Lateralmente proliferan células, grandes poblaciones de células para poblar toda esta parte lateral y también hacia arriba. Igualmente sucede con las células del mesodermo, ¿no? Van a formarse en la parte central. ¿Pasamos? Ya, pero ¿cómo es que sucede toda esa población de células? Esa orientación, esa formación de estructuras que hemos visto. ¿Por qué? Es por acción de los genes, ¿no? Los genes organizan a las células para arriba y para abajo, para todas partes. A ver la imagen para verla mejor. Ahí está. Este es el embrión cortado, ¿no? Una vista lateral. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. En la zona marginal posterior del embrión, acá está el nódulo de Hensen, este huequito acá, y acá abajo, la zona marginal posterior. En la zona marginal posterior del embrión se encuentra un grupo de genes. Este grupo de genes viene a ser la activina. La activina organiza y forma la línea primitiva. El resto de los genes también va a actuar. Así, por ejemplo, la activina hemos dicho, ¿no?, que es un miembro del factor de crecimiento fibroblástico beta. Induce a la formación de la línea primitiva.
Luego tenemos el nodal, que es otro grupo de genes. Esto está expresado en el nódulo. Aquí se inicia y mantiene la línea primitiva. Luego tenemos la proteína morfogenética del hueso 4, que es también parte del factor de crecimiento fibroblástico beta. Esto contribuye a la ventralización de las células, de arriba hacia abajo. Entonces reparte las células hacia abajo y hacia los lados, y de la parte dorsal a la parte ventral. Luego tenemos el dulcecoide, que inhibe la formación de los huesos, que de la formación de del hueso 4. Y también luego coordina, ¿no? Pero el gen Brachyury T, que se encuentra en la parte central del embrión, ¿no?, va a distribuir las células a la parte anterior, hacia el cerebro y a la médula espinal, dorsalizando el mesodermo para formar la notocorda y los somites. Esta notocorda y somites que se encuentran en la parte central están organizadas pues por esta cantidad de genes. Es decir, toda la distribución de células que hemos visto, cada grupo de genes reparte su acción y debe estar en línea normal. Si por si acaso una de estas no actúa, ¿qué va a pasar? Las células de la parte dorsal, por ejemplo, no se ventralizan y va a originar, por ejemplo, la silenomelia, que hay agenesia de los músculos de las estructuras de la parte inferior del cuerpo. Entonces, cada exceso o cada falta de acción de estos genes va a producir malformaciones congénitas. ¿Captamos? Bien. Luego tenemos la parte dorsal, la parte ventral. Tenemos arriba y abajo. Pero nos falta cuál es derecho y cuál es izquierdo. También actúa otro grupo de genes para orientar a las células a su debido lugar, ¿no? Tenemos acá el nódulo de Hensen, que hay un grupo de genes que están secretados acá y se encuentran en el nódulo, ¿no? Esto está gobernado por el factor de crecimiento fibroblástico beta, que es un sistema mucho más grande. Pero entonces nosotros veamos acá. Tenemos acá el nódulo, tenemos arriba la notocorda, que viene hasta aquí, y para organizar el lado derecho e izquierdo, acá están los genes. El factor de crecimiento fibroblástico 8 actúa sobre el nodal, sobre este, y igualmente hay otro grupo de genes que es el lepti. Entonces todos ellos se encargan del lado izquierdo. El nodal, que trata también de la parte inferior, y es un lepti 1 para hacia la parte superior, ¿no?, pero del mismo lado, del lado izquierdo. Para el lado derecho tenemos otro grupo de genes, los NIX-K3-2. Tenemos acá el nódulo de Hensen con el factor de crecimiento fibroblástico 8 y acá el tubo neural, ¿no es cierto? Pero existe un grupo de genes que es la parte central, como quien dice, regulariza todo, el Sonic-Hegehoch. El Sonic-Hegehoch, conformado por un gran grupo de genes, se coloca al centro y regula la acción, derecha e izquierda. Entonces ya tenemos a nuestro embrión, todavía no tiene cabeza ni miembros, pero ya tiene orientación, ¿no? Tiene una parte superior, una parte inferior, una parte dorsal, una parte ventral, un lado izquierdo y un lado derecho. Ya está orientado, ¿no es cierto? ¿Pasamos? Ahora, ¿qué vemos? Una vez orientados este grupo de células, también hay que homogeneizar la parte dorsal y toda la parte interna y externa del embrión. Entonces tenemos el mesodermo. El mesodermo, que está en la parte entre el epi y el hipoblasto, ¿cómo es que se distribuye? Primero, a partir del nódulo de Hensen, vamos a ver poblaciones celulares hacia el centro, que va hacia la notocorda, vienen hasta aquí. Entonces todas estas pueblan toda esta parte. Pero luego el mesodermo paraxil, a los costados, todo este lado, y el mesodermo intermedio igual. Entonces, toda esta parte del embrión se puebla en el mesodermo, en las células mesoblásticas. Las anteriores que vimos fueron del epiblasto y hipoblasto. Pero ahora ya tenemos embrión trilaminar. Tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, todo el embrión ya tiene las 3 capas blastodérmicas, excepto hacia la membrana cloacal y hacia la membrana faríngea, y en la parte central de la notocorda. Esos 3 lugares no van a tener meso, solamente todo el resto. ¿Pasamos? Dice, formación de la notocorda. ¿Qué es la notocorda? Es el eje principal de los vertebrados. El Amphioxus origina el esqueleto, y también en el humano constituye la parte central. Las células de la línea primitiva y la prolongación notocordal emigran, dice, a los bordes del disco de la membrana, formando la membrana extraembrional, ¿no? Al final de la tercera semana, lo que hemos dicho, hay mesodermo entre el ecto y el endodermo, excepto en la membrana bucofaríngea, línea media, notocorda y la membrana cloacal. Entonces ya tenemos nuestro embrión con 3 hojas blastodérmicas. La fosita primitiva se prolonga la formación de la notocorda, ¿no? ¿Cómo se forma? Tenemos nuestra lámina formada con las 3 hojas blastodérmicas. En la fosita primitiva es un hoyo. A partir de este hoyo ingresa hacia el centro un conducto hueco hacia la membrana bucofaríngea. Ese
conducto hueco central va a constituir la notocorda. Luego, este orificio hueco, como un dedo de guante, se va a rellenar y constituir la notocorda maciza. Vamos a ver la lámina. Ya, tenemos acá un corte longitudinal, ¿no? Longitudinal. Acá está la bolsa amniótica, acá está la bolsa vitelina. En esto es importante recargar aquí esta formación, que viene a ser una elongación de la parte posterior del saco vitelino, que se llaman alantoides. La alantoide se forma entonces el 16º día de desarrollo, y es importante para la formación de las estructuras internas de los órganos, ¿no? El sistema urinario, reproductor, etc. Pero entonces tenemos saco vitelino, saco amniótico. Estamos viendo la notocorda. ¿Cómo es que se forma la notocorda? A partir de la bolsita primitiva, a manera de un dedo de guante, se forma un hueco acá, pero no llega hasta acá, solamente aquí. Y este espacio en forma de bolsita empieza a rellenarse de la parte anterior a la parte posterior. Y luego se produce, pero sí, se conserva un orificio, una comunicación entre el saco amniótico y el saco vitelino. Y eso se llama conducto neuroentérico. Entonces el conducto neuroentérico comunica el saco vitelino con el saco vitelino con el saco amniótico. Y así se forma la notocorda. Acá hueco, pero vamos a ver en el otro corte. ¿Pasamos? Bueno, esto es una vista electrónica en la parte central, ¿no? Recordar. Pasamos al otro. Aquí, el corte transversal de nuestro embrión. Habíamos visto el corte sagital, donde la notocorda es una cosa larga. Pero si cortamos nosotros el embrión, vemos aquí que acá hay un orificio, era una cosa hueca, ¿no es cierto? Y se va rellenando poco a poco, formando la placa o lámina notocordal. Entonces tenemos acá nuestro embrión trilaminar: ectodermo, mesodermo y endodermo. O sea, epiblasto, mesoblasto y toblasto, ¿no es cierto? ¿Pasamos? Aquí ya viene la notocorda, ya está maciza, ya se formó. Esta notocorda sigue su posición allí prácticamente hasta el adulto. En el adulto hay rezagos que se conservan de notocorda y están ubicados en la región pulposa de las vértebras. O sea que el destino de la notocorda no es que desaparece completamente, sino los rezagos quedan en las vértebras. El núcleo pulposo de las vértebras fue la notocorda. Eso los anatomistas lo saben muy bien, ¿cierto? Entonces, esta notocorda va a tener gran importancia, porque va a inducir a la formación del tubo neural, estimula el ectodermo y empieza a hundirse de la parte externa. ¿Pasamos? Ya, esta es una vista fotográfica de electrónica de la notocorda definitiva, que está en la notocorda, ¿no? De ratón. Acá tenemos el tubo neural, y aquí a los lados el mesodermo, ¿no? ¿Pasamos? Ya. ¿Qué cosa es la neurulación? La formación del tubo neural, ¿cierto? Neurulación. ¿Cómo se forma el tubo neural? Hemos dicho, la notocorda, una vez formada, induce la formación del tubo neural. ¿Qué haciendo? La notocorda, esa estructura sólida al centro de nuestro cuerpo, estimula el ectodermo, la parte dorsal. Entonces, este ectodermo empieza a hundirse en la parte central, ¿no? Y se forma la placa neural con inducción de la notocorda. La placa neural se profundiza formando el surco neural. A los lados de este surco hay como especie de elevaciones. Esas elevaciones constituyen la cresta neural. Esta cresta neural está formada por células del mesodermo. No es epi ni hipo, ¿no? Es mesodermo. Entonces, estas se migran lateralmente y dan lugar, las crestas neurales, a los ganglios sensoriales, a los ganglios raquídeos, a la gran cantidad de ganglios. Luego también estas células mesoblásticas de la cresta neural emigran ventral y lateralmente y van a formar las otras poblaciones de ganglios, ¿no? Los ganglios nerviosos craneales, espinales, del 5, 7, 9 y 10, ¿no? Y también las células de Schwann se forman entonces a partir de la cresta neural. ¿Pasamos? Ahí tenemos, es un esquema un poco doméstico que se puede entender. Acá tenemos la notocorda. Entonces la placa neural, que está plana, empieza a hendirse, se hiende un poco y a los lados se originan elevaciones que van a formarse en la cresta neural. Aquí tenemos ya la cresta neural, ¿no? Y esta es mesodermo. Si vamos progresivamente se va formando el tubo, es un hueco un poco más grande ya, y luego al cerrarse ese tubo, estas células quedan libres. Y también el ectodermo. Este ectodermo vuelve a unirse y va a constituir la piel, ¿no? La parte externa, la piel. Una vez entonces tenemos aquí ya la piel, el tubo neural y los ganglios sensoriales, ¿no? Ya hemos formado el tubo neural. Ya tenemos línea primitiva, tenemos notocorda y tenemos tubo neural. Estamos fabricando el embrión de la nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? Nos quedamos como hojitas.
Nos falta dar vida pues a esa hojita, ¿no es cierto? Vamos a pasar. Ya, esta es una vista también, ¿no? Para ver un embrión de ratón a 18 días de desarrollo. Aquí tenemos la medula calógica, hasta las crestas neurales, ¿no? ¿Pasamos? Ya. Ahora vamos a ver cómo es que se organiza la célula del mesodermo. Hemos dicho que no hay mesodermio, el mesodermo en la membrana apocofaríngea, en la parte central, y luego también en la membrana cloacal, no hay. Pero el resto sí, ¿no? En la tercera semana de desarrollo, a los lados del tubo neural, empieza a formarse dos cordones largos a todo lado del embrión. Esos cordones largos, constituidos por las células mesoblásticas, van a constituir los somitas. Y va a formarse el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral. El mesodermo paraxil formará los somitas, ¿no es cierto?, que se forman a partir del 20º día, 3 o 4 diario, de tal manera que en 30 días tenemos ya 38 pares y en 44 días tenemos 48 pares. ¿Cuáles son esas somitas? 4 occipitales, que ya saben ustedes, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 8 a 10 coxígeos. Pero estas coxígeas se pierden, si no nos quedaríamos con colita, ¿no? Ya no tenemos colita, estamos anuros. Eso se pierde, entonces 5 a 7 coxígeas se pierden, y también una en la parte cervical, ¿no? Entonces ya tenemos un poco más de forma de ese embrión. ¿Pasamos? Ya, ahí está, la formación del tubo neural, los somitas, ¿no? Que son a los lados que van a constituir, ¿qué? ¿No? Tenemos acá tubo neural de ratón, 23 días, 22 días. Qué rápido se forma, ¿ve? Está abierto. Cuando esto se queda abierto, ¿qué origina? Vamos a ver aquí. Raquisquisis hacia la parte central. Y si se queda abierto acá, anencefalia. Y si se queda abierto abajo, espina bífida. Eso es. Tanta patología, ¿no? Por eso es que los que quieren ser papás tienen que tomar su ácido fólico desde un comienzo, pues, a lo mejor desde un día. ¿Ya? Cuando no hay ácido fólico, hay aberraciones muy pronunciadas del sistema nervioso en todo sentido, no solo acá, ¿no? Entonces, es importante. ¿Pasamos? Aquí tenemos los somitas, las vértebras cervicales, es un ratón también de 21 días de desarrollo, tercera semana de desarrollo. ¿Pasamos? Ya, aquí un poquito más de colores vamos a comprender mejor. Tenemos el tubo neural, las crestas neurales, ¿no? Se cierra esto y se forma el tubo, y acá tenemos la cresta neural, y a los lados el mesodermo, intraembrionario y exembrionario. Tenemos acá los somitas, mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. En la parte central vemos la notocorda, que ya está, ¿no? Las arterias dorsales. Estas arterias dorsales, cuando sigan la madurez del embrión, va a convertirse en esto, ¿no? Luego tenemos, la arteria dorsal. Tenemos notocorda, tubo neural, ganglios, que hemos visto ya de dónde provienen, de las crestas neurales, ¿no? Los ganglios simpáticos, la raíz de la parte superior, igual, poblaciones de ganglios, ganglio suprarrenal aquí, ¿no? Y luego el ganglio entérico. ¿Pasamos? Ya, aquí lo mismo, una vista, corte longitudinal, acá, también igual, tenemos la cresta neural, son cortes de costado, tenemos como el saco amniótico grande y el saco amniótico aquí, saco uterino definitivo, ¿cierto? ¿Pasamos? Ya, vamos a ver acá cómo es que se desarrolla un somita y a qué nos da lugar. Estos somitas, al crecer, tenemos acá poblaciones de células del esclerotoma. Estas células del esclerotoma van a dar lugar a los huesos y a los cartílagos, ¿no es cierto? Y también el esclerotoma, el miotoma y el dermamiotoma. El miotoma va a dar lugar a los músculos y el dermatoma a la piel. Entonces, las células que van desplazándose en la parte central hacia los costados para formar el mesodermo paraxil ya están organizadas y ya sabemos cuál va a ser el destino. Esto es aquí, en esta vista, ya tenemos un poco más diferenciado el esclerotoma, miotoma y dermatoma. Aquí igual, la arteria dorsal ya se formó en una, y ya tenemos el músculo acá, la piel diferente ya no está junto acá, ¿no? Tenemos ya separado. Y el tubo neural, miren cómo va cambiando de forma. ¿Cuántos días de desarrollo? ¿Pasamos? En la histología lo vamos a hacer diferenciar. Mira este tubo a diferencia de este otro, ¿no? Y por supuesto aquí en el sistema nervioso van a ver las otras estructuras. Acá simplemente para mostrarles la variedad, la diferencia de formas del tubo neural a medida que va evolucionando. ¿Pasamos? Ya.
Vamos a ver cómo es que también esta diferenciación del mesodermo se realiza. También es por los genes, pues. Los genes nos organizan y nos mandan como quieran, ¿no es cierto? Tenemos aquí el tubo neural. En la parte inferior del tubo neural empieza a organizarse un grupo de genes que son los genes Solinger-Hekoch y también la notocorda. O sea que la notocorda y la parte inferior del tubo neural son la base para la localización del Solinger-Hekoch. Este Solinger-Hekoch actúa sobre las células del esclerotoma, actúa sobre PAX1 y organiza las células que van a formar los huesos y los cartílagos. Pero también por la parte superior encontramos la proteína morfogenética del hueso 4 que actúa sobre WNT. Este WNT activa PAX3 en este caso, ¿no? Y luego PAX3 aquí, que le marca el dermamiotoma y actúa sobre MIR5, que es otro grupo también de células que va a dar lugar a las células mesodérmicas para formar el músculo epaxial, es decir, los músculos de la parte superior. Y luego, en la neurotropina 3, esta de aquí, este grupo de genes, actúa e induce la formación de la dermis, de esta parte. Y este WNT de la parte inferior, que es otro grupo de genes que se localizan aquí y en la parte inferior, son las proteínas, el WNT son las proteínas activadoras. Y la proteína del hueso 4 son las proteínas inhibidoras. Es decir, unas avanzan y otras disminuyen. Es decir, entre las dos coordinan la formación de los huesos, los músculos y la piel. Entonces, es así como los genes permiten la formación normal de todas estas estructuras. ¿Sabes? Entonces, tenemos nuestro embrión con todo eso, ¿no? Tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo. Bloques de células que han ido para todas partes y es una hojita ya con 3 hojas un poco gordita, pero siempre amorfa, siempre alargadita, ¿cierto? Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta? Nos falta la parte de la irrigación. Ya tenemos una masita, pero esa masita hay que irrigarla, ¿no es cierto? ¿Qué falta? Formar sangre. ¿Dónde se forma la sangre y los vasos sanguíneos? En la parte externa del saco vitelino se forman unas bolitas, que son los hemangioblastos. También en el pedículo de digitación y en el corio. En esos 3 lugares empiezan a formarse bolsitas en cuyo interior se van a formar los elementos sanguíneos. Estos elementos sanguíneos tenemos entonces cómo los vasos sanguíneos aparecen inicialmente en el saco vitelino, alantoides y corio, ¿no? Entonces, el embrión en desarrollo empieza a modificar algunas partes. Estas bolsitas que estamos diciendo que son a manera de gránulos en estos lugares que hemos visto, se llaman islotes de Wolff-Pander o islotes sanguíneos. Y al final de la 3ª semana, estos islotes van a comunicarse unos con otros y van a formar un cordón, en cuyo interior van a encontrarse las células sanguíneas. Y cuando el 21º día aparezcan las estructuras que van a formar el corazón, entonces recién bombea y da circulación a estos vasos, esta sangre. Entonces vamos a ver cómo nuestro embrión ya tiene vida, porque ya tiene sangre, ya tiene un corazón. Ese corazón bombea y empieza a funcionar la sangre. Vamos a pasar en la imagen. Ya. Para aceptar la teoría de la aparición de la sangre y la formación de la sangre del embrión, existen 2 teorías. Una vasculogénesis y una angiogénesis. ¿Qué dice la vasculogénesis? Dice que de las células mesodérmicas, ¿no?, un grupo de genes, el factor de crecimiento fibroblástico 1, actúa sobre otro grupo que es su receptor. Ese receptor organiza las células mesoblásticas. Pero estas están solas, necesita una envoltura. Esta se forma también por otro bloque de células, de genes, el factor de crecimiento fibroblástico vascular. El 1 actúa sobre el 2 y empieza a formarse el epitelio, es decir, la pared de estas células sanguíneas. Y al final, por otro grupo de genes también, encontramos ya el tubo sanguíneo con sangre dentro. Estas células que constituyen la sangre estaban solas, formamos una pared y acá tenemos ya el tubo. Esa es la teoría de la vasculogénesis, son los vasos sanguíneos en esta forma. Pero la teoría de la angiogénesis, ¿qué dice? Que los tubos ya estaban formados, simplemente siguen las ramas y va a formarse la circulación. Este modelado y estabilización de los vasos finales se realiza por el patrón de crecimiento fibroblástico beta, ¿no?, y otro grupo también de genes. Este modelado, inicialmente sabemos nosotros que ya en el feto la formación de la sangre es en el hígado, ¿cierto? Es un órgano hematopoyético,
pero posteriormente la médula espinal, ¿cierto? Entonces, así tenemos formados los vasos en el embrión. ¿Pasamos? Hemos dicho también, para ver esto, ¿no? Tenemos acá el saco vitelino, una vista frontal. Acá tenemos nuestro embrión, esto de acá que ven ustedes han cortado el amnios, y aquí tenemos los hemangioblastos, o los islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos se forman aquí, en el pedículo vitelino y en el corio. ¿Pasamos? Acá, se ve un poco mejor. Aquí tenemos la hojita que es nuestro embrión, aquí tenemos el saco vitelino, en la parte externa se forman estos gránulos que son los hemangioblastos. Estos hemangioblastos que se encuentran aquí en la vista lateral, acá tenemos frontal, la que hemos visto antes. Pero aquí en la parte inferior podemos comprender mejor. Un islote sanguíneo que no es uno de estos, está junto a otro, como hay tantos, ¿no? Y aquí también. Pero en la parte interna de cada islote hay elementos sanguíneos. Estos elementos sanguíneos, al proliferar, ¿no?, se comunican con el otro y van formando un tubo acá, un cordón. Este cordón luego tiene un espacio que por ahí va a fluir la sangre. Así se van formando los vasos. ¿Pasamos? Ya, aquí para nuevamente acentuar este concepto. Tenemos nuestro embrión, el área cardiógena donde se va a formar el corazón. Tenemos el saco vitelino, en la parte externa los islotes sanguíneos o islotes de Wolf-Pander, arterias y vénulas. Y aquí en el pedículo de fijación igual, en el corio igual. En esos tres lugares entonces aparecen gran cantidad de hemangioblastos. ¿Pasamos? Ya. Aquí la región del mesonefros, para retroceder un poquito con conocimiento. Miren cómo el saco vitelino secundario definitivo ya es mucho más pequeño. El saco amniótico va haciéndose grande porque el embrión va a empezar a formarse, incurvarse y tomar forma de C. Eso ya lo van a ver en la próxima clase con otro profesor. Entonces, este es un embrión de 21 día de desarrollo, ¿no? ¿Pasamos? Ahí termina. Luego, ahora vamos a ver. Estamos viendo cómo se forman las vellosidades coriales. Cuando las células del cito empiezan a evaginarse, forman una estructura enzima que viene a ser el sincicio trombolasto. Entonces vamos a diferenciar las vellosidades, primaria, secundaria y terciaria. Eso lo van a ver también en sus prácticas. Una vellosidad es primaria cuando solo tiene cito y sincicio trombolasto. Es secundaria cuando tiene cito, sincicio y mesénquima. Y es terciaria cuando además de estos tres elementos tiene ya los capilares fetales, capilares de las vellosidades, ¿no? Capilares de las vellosidades. Estos capilares, arterias y vénulas se forman pues en el mesodermo, pero va disminuyendo la cantidad de citotrombolasto es muy poco y hasta que desaparece, ¿no? Entonces una vellosidad terciaria está formada por 4 elementos: cito, sincicio, mesénquima y ¿cuál es el otro? ¿Cómo decir no sé? Si estamos hablando ahorita. ¿Cuáles son los elementos de una vellosidad terciaria? Sí, tiene arterias y venas también, aparte del mesénquima y el sincidio y el citotrombolasto. Los 4 elementos: cito, sincicio y mesénquima y vasos fetales. Estos vasos fetales, todos estos elementos constituyen la barrera placentaria. Barrera placentaria. Pero la barrera placentaria propiamente dicha está dada por la célula del sincicio y el epitelio de los vasos. Aquí. Es en este lugar solamente donde se realiza el intercambio de sustancias alimenticias de la madre al feto. Aquí. Cuando hay unión del capilar fetal con el sincicio trombolasto. Inclusive Lachman dice que no todas las células del sincicio trombolasto están en condiciones óptimas para realizar ese intercambio de sustancias, sino aquellas células que tienen borde de cepillo nada más. O sea, no todas las células del sincicio tienen esa capacidad, sino solamente algunas. Entonces, en este lugar, aquí, donde hay contacto del sincicio con el epitelio de este vaso, ahí se va a realizar el intercambio de sustancias. Alimento de la madre y desechos del feto. Vienen para acá, intercambio de sustancias. Porque no va a haber circulación materno-fetal directa, ¿no es cierto? Eso no hay. Las vellosidades coriales están constituidas por esa gran barrera placentaria y van a constituir el espacio, el elemento importante para esa circulación. ¿Pasamos? Para esta alimentación del embrión. Cuando la placenta, las vellosidades coriales maduran, además de esas estructuras que hemos visto, por proliferación del sincicio empiezan a formarse más cantidad de estructuras que se llaman nudos o brotes sinciciales.
De tal manera que en una preparación de lámina de placenta, por ejemplo, vamos a ver azulado. ¿Por qué? Porque el cincinotomoblasto toma la hematoxilina y eosina y vamos a ver estas estructuras. Cuando ustedes observen la práctica van a ver eso, ¿no? Entonces, una vellosidad madura va a tener silicio, casicito muy poco, unas cuantas nada más, mesénquima, vasos fetales y estos nudos. Nudos sinciciotomoblásticos por proliferación abundante y madurez de las células del silicio. ¿Pasamos? Ya, aquí tenemos la vellosidad coriales. Tercera semana de desarrollo. Vellosidades coriales primarias, secundarias o terciarias. ¿Qué son? Terciarias, porque hay vasos, ¿no es cierto? Pero miren cómo se realiza la circulación fetal materna, ya en este caso, ¿no es cierto? Ya. Hemos visto acá que las arterias espirales maternas llegan y constituyen, vayan el espacio entre una vellosidad y otra, el espacio intervelloso, pero no atraviesan acá, se quedan acá como lagunas. De estos espacios de la sangre materna que viene aquí, las células del silicio empiezan a intercambiar sustancias. La madre trae sustancia y el feto desechos, ¿no? A la madre. Entonces ahí se realiza el intercambio. Tenemos acá la placenta, aquí tenemos el cordón umbilical y aquí estará pues el fetito, ¿no? El embrión. ¿Pasamos? Ya. También, tercera semana, finalizar la tercera semana, tenemos lo mismo. Saco amniótico, saco vitelino. Este el embrión todavía alargado, todavía no tiene forma de ser. Acá tenemos el pedículo de fijación y las vellosidades coriales, como cubren todo el saco, la cavidad coriónica, ¿no? Entonces, aquí tenemos circulación materno-fetal, ya viene de la madre acá, ¿no? ¿Pasamos? Bien. Vamos a ver aquí cómo es que se da circulación, la sangre que tiene el embrión, cómo empieza a funcionar. Tenemos acá el embrión, siempre rectito, pero ya tenemos la parte cefálica, la parte caudal. Los vasos que irrigan el saco vitelino, los vasos ónfalo-mesentéricos, arterias y venas que se encuentran aquí, van hacia las arterias dorsales. Estas arterias dorsales, que conducen también sangre, ya al collo, a la placenta, empieza a formarse acá en el área cardiógena de los tubos cardíacos. Esos tubos cardíacos, a formarse el corazón, un poco atópico acá, ¿no? Utópico, no va a tener esa forma normal, porque recién se está formando, ¿no? Van a ver ustedes en formación del sistema circulatorio, pero ya existe. Cuando este tubo cardíaco empieza a funcionar, el corazón primitivo bombea la sangre y da movimiento a esto, ¿no? A la circulación. Es entonces que ya nuestro embrión tiene vida. Entonces, en esta clase hemos visto cómo las células proliferan y empiezan a formarse las estructuras del embrión y hasta que ya ahora tiene vida, ¿no? Entonces imagínense, pues en esta época ya no podemos hacer aborto, ya el embrión está vivo, ya circula la sangre, ¿no? Ya tiene vida completamente completa. ¿Pasamos? Este es lo mismo, es un esquema un poco más decente. Acá está el corazón, ya tiene una forma un poco diferente, no está como el esquema anterior. Pero tenemos acá el saco amniótico y el saco vitelino. Se va reduciendo el saco vitelino hasta que se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte el saco vitelino? Este pedículo de fijación, ¿en qué se convierte? Eso lo van a ver después, cuando vean placenta, entonces el embrión con su circulación completa, el corazón bombea y realiza la circulación fetal materna. ¿Pasamos? Ya. Todo esto es muy bonito, se fueron embriones normales, ¿no es cierto? Pero eso no sucede, pues, ¿no? Durante esta gran proliferación de células, diferenciación de estructuras y todo, suceden factores que no siempre conducen a lo normal. Entonces tenemos que más del 50% de abortos espontáneos, miren ustedes, son causa de anomalías cromosómicas. ¿Pero cuáles anomalías? Se relacionan con anomalías cromosómicas, el 50% de los abortos. Pero el 50% de estas anomalías cromosómicas son trisomías. El 20% son Turner. El 5% son tetraploidías, es decir, anomalías euploides, ¿no? Y también el 15% triploidías, y un tercio de ellas son trisomía 16, bastante común, ¿no? Otras trisomías incluyen a los cromosomas 1, 5, 21, 22, 14, etc., ¿no? Y también las polisomías de los cromosomas sexuales. Las polisomías y anomalías de los cromosomas sexuales son un poco más viables que las anomalías autosómicas. Entonces son más severas, ¿no? Las anomalías autosómicas. Los abortos más frecuentes el 95% son Turner y el resto, ¿no? Son Down.
trisomía 21. 65% dice de ellos son trisomía 21. Los embriones con anomalías cromosómicas severas no sobreviven. Hemos dicho que las líneas puras no sobreviven, son los mosaicos los que van a sobrevivir y la patología ser más o menos severa de acuerdo a la cantidad de células normales que tengan, ¿cierto? ¿Pasamos? Ya. Acá tenemos como ilustración un aborto. ¿Qué aborto será este? Un Turner. Miren el terigio. Su cordón ya está filiforme porque ya es un óvulo fetal. Ha muerto mucho antes de este aborto, ¿no? Tenemos acá la placenta ya fibrosada. El amnios, ¿no? Todo desordenado. ¿Pasamos? Este también es un feto macerado. Se le dice macerado porque ha muerto intraútero. Entonces, el feto al morirse se enfría, ¿no es cierto? Y el ambiente uterino está caliente. Entonces, eso caliente que lo viene de fuera, el feto que se enfría lo pela, ¿no? En términos criollos lo pela. Entonces, a eso, por eso se maceran los fetos, se pelan, ¿no? Pero se les hace la necropsia para ver, a lo mejor que tienen anomalías internas, pueden haber cardiopatías, pueden haber citus inversos, etc. O también otras patologías de todos los órganos internos. ¿Pasamos? Acá, el feto momificado, mire como alteraciones homogéneas. No tiene miembros inferiores. ¿Y esto qué ha pasado? ¿Por acción de qué será? Acción trofoblástica. El trofoblasto no ha dejado de formar todo eso, ¿eh? Solamente la parte de arriba. Los intestinos eviscerados, miembros superiores bastante anormales. Acá tenemos el cordón umbilical y una placenta momificada. ¿Pasamos? Aquí. También un neonato con malformaciones múltiples. Es un enanismo, ¿no? Miren los miembros. Podría ser una osteogénesis, pero de ser osteogénesis podría ser una moderada, ¿no? Una osteogénesis moderada. ¿Pasamos? Este de acá es famoso para lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Anencefalia. La anencefalia es la patología más común y más severa del sistema nervioso. Estos niños no viven. Y al hacer el cariotipo nunca hemos encontrado anomalías cromosómicas. O sea que es a nivel de gen o ambiental. Es multifactorial. La etiología de la anencefalia es multifactorial. Acá es una anencefalia más o menos moderada porque todavía tiene cuello, ¿no? Hay algunas que son más severas. La carita es perpendicular al eje del cuerpo, completamente atrás. Eso se llama iniencefalia. Así como en todas las patologías hay patologías severas, moderadas y leves. Esta es una anencefalia leve. Porque podría haber, por ejemplo, eso que tiene arriba como un bañito, ¿qué creen que es? Sistema nervioso, tejido nervioso, pero mesenquimatoso. No hay células normales ahí para nada. Hay todo mezclado, ¿no? Es decir, es un mesénquimo, pues. Los huesos de la cabeza no están. Los huesos de la cara, inclusive, mire cómo están. Los auriculares no existen, están planos. Por eso que los ojos son así, como exophthalmos, el exophthalmos, originado por la formación de los huesos de las órbitas, ¿no? Y también otra característica de ellos es que tienen los miembros superiores bastante largos. Las manos le llegan a la rodilla. Es una de las características. Por supuesto, son inviables. Implantación baja de oreja en este caso, ¿no? Si nosotros viéramos eso, entonces, ¿por qué es? Porque el tubo neural no se cerró en la parte superior, ¿cierto? ¿Pasamos? Aquí tenemos otro fetito parecido al anterior, pero con evisceración total de los órganos. Ha modificado la columna y una escoliosis severa, y el miembro superior con dos deditos acá. Múltiples malformaciones, ¿no? Aquí también fetalus, la carita inclusiva y la nubo, etc. ¿Pasamos? Ya, esta es una ciclopia. Ciclopia de diferentes grados, diferentes formas. Las ciclopias, como saben ustedes, son anomalías severas de grupos cromosómicos. ¿De qué grupo? Grupo D, ¿no? El grupo D. Pueden haber, por supuesto, diferentes patologías, pueden haber estructurales y numéricas. Pero el asunto es que el cíclope tiene esta forma, tiene una tromboprobosis arriba, el ojo puede haber o no haber en la estructura central, y aquí también esto parece boca, pero no hay nada, muchas veces, ¿no? No hay cavidad oral. Puede venir, por supuesto, asociada a otras patologías. Acá hay, miren, hernia umbilical, ¿no? ¿Pasamos? Ya, aquí la sirenomelia. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué genes no han actuado? ¿Por qué hay sirenomelia? No ha habido población de los genes en la parte inferior. Tampoco tiene cavidad abdominal. Por ejemplo, acá no sabemos el sexo. Para nada.
Y si hacemos una necropsia tampoco encontramos nada, no hay cavidad abdominal. Puede haber riñones, no sé, habría que abrirlo acá, esto está cerrado, ¿no? Pero el asunto es que los miembros de los órganos de la parte inferior del cuerpo se fusionan de tal forma que acá tiene solamente 2 deditos. Y hay algunos que después de una fusión así empiezan a abrirse. Los dedos de los pies son 10 o 8 lo que se mueven, pero empiezan a abrirse, son unas sirenas perfectas, ¿no? Pero, por supuesto, no hay órganos internos, no se sabe el sexo, ¿no? Para saber el sexo, ¿qué haríamos acá? ¿Estereotipo? ¿Para qué tanto? ¿Qué otra cosa haríamos primero? A ver. Le sacaríamos los epitelios. Muy bien, me alegra. Hay que hacer cromatina sexual nomás, pues, y ahí está el específico, ¿no? Hacemos un croquis mucoso-oral, coloreamos una batería que tenga colorantes básicos y encontramos corpúsculo de Barrett, ¿no? Y diagnosticamos el sexo. Inclusive al abrir no vamos a saber el sexo, pero con la cromatina sexual sí, ¿no? ¿Pasamos? Hay un teratoma sacrococcigeo, ¿eh? ¿Originado por qué? Por el no cierre del tubo neural en la parte inferior, en la línea primitiva, dice, no resto de la línea primitiva. Las diferentes formas de espina bífida varían. Y también se dice que hay, cuando se conserva, cuando no se ha cerrado el tubo neural en la parte media, se llama raquisquisis. Puede ser a cualquier nivel, ¿no? Entonces la raquisquisis puede haber en cualquier lado. Pero este de acá abajo es por espina bífida. ¿Pasamos? Ahí tenemos el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, como saben ustedes, que termina en un aborto, ¿no? Porque el feto no puede crecer más. ¿Pasamos? Ya. Ahora este cuadrito importante que tiene que memorizar, ¿no? Para ver de qué células se originan los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Esta parte verde son derivados ectodermales, es decir, tenemos aquí estructuras, ¿no? Ajá. Y luego tenemos mesodérmicas, las azules, y endodérmicas, las rojas. Todas derivadas de un blastocisto, tercera semana de desarrollo, ¿no? Diferentes estructuras. ¿Pasamos? Acá es todo. Gracias.